Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro servicio y le invito a que se ponga de pie un momento para darle gracias a Dios. Me da gusto verlos, saber que estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha mantenido sanos y vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a ser agradecidos con nuestro Dios. Yo le invito a que cierre un momento sus ojos y que le demos juntos gracias a nuestro Padre, porque sabemos que Él nos ha bendecido en gran manera, que todo lo que tenemos ha sido de su mano, lo hemos recibido. Y gracias te damos, Señor, en esta tarde ya, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aún, Señor, nos bendices más de lo que nosotros, Señor, pensamos, Dios, porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias por esos tiempos de bendición, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor, porque podemos verlo, Señor. Y Señor, en esta tarde, Dios, queremos adorarte, Dios, darte las gracias, mi Jesús, darte la gloria, Señor, Padre, porque lo más hermoso, Señor, lo más maravilloso, Señor, es poder estar en tu presencia, Señor. Ahí, Señor, está nuestro deleite, Señor, en tu presencia, Dios. Gracias porque, Señor, tú que conoces nuestro corazón, sabes lo que necesitamos, Dios. ¿Qué más podemos pedir, Señor, si tú lo eres todo, mi Dios? Gracias, mi Jesús, por todo lo que nos das. Dale gracias a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Padre, por todas las bendiciones que has recibido, por todos los favores recibidos. Y bendice su nombre. Gracias, Dios. Eres nuestro todo, dile al Señor. Y aquí estamos, mi Dios. Estar en tu presencia es mi deleite, Señor. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Señor. Estar
nadie como nuestro Dios, amén. Y bendecimos, dice su palabra, que bendice al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. En Él nos alegraremos, amén. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a alegrarnos en nuestro Dios, vamos a bendecir a nuestro Dios. Aún quizás traemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, quizás preocupaciones, cargas, angustias, pero cuando venimos delante de Dios podemos descansar en Él y entregarle todo lo que traemos a Él, porque Él es el único que puede obrar su perfecta voluntad en nuestras vidas, amén. Así es de que vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios y vamos a alabarle. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos. Vendrán los justos y se alegrarán.
tú eres grande y fuerte. El Señor es grande y fuerte. Y en Él está nuestra fortaleza. Cuando usted se siente débil, cuando usted siente que no puede caminar bien, que de verdad tiene una debilidad fuerte, el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda. Nosotros en nuestras propias fuerzas muchas veces no podemos hacer las cosas porque somos débiles, ¿verdad? Porque fácilmente podemos caer en alguna tentación o en algún deseo que no es agradable a Dios. Pero cuando nos rendimos a Dios, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda. Dice la palabra del Señor: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi fuerza es nuestro Dios. Amén. Denle otro fuerte aplauso y vamos a cantar a nuestro Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte
poderoso, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás, Señor. Gracias porque has puesto tu mirada en mí. Dile al Señor, gracias. Porque has mirado, Señor, mi vida. Has mirado, Señor, mi corazón, Señor, y has tenido misericordia. Tú has sacado mi vida, Señor, de la perdición, Señor. Así, Señor, eres tú, Señor, quien rescata, dice tu palabra, del hoyo nuestra vida. El que nos corona de favores y misericordias es nuestro Señor. Y gracias te damos por eso, Señor. Gracias por todo lo que haces. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Eres grande, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Él me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran de amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Gracias, mi Dios. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. Él es mi gozo, Señor. El gozo de mi vida eres tú. Levanta tu voz y dile con todo tu corazón: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran de amor. Solo tú eres Dios eterno.
tú, Padre Santo, puedes transformar nuestro corazón, Señor. Solo tú, Señor, puedes quitar, Señor, de nosotros todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor. Solo tú, Señor, eres suficiente, Señor, en nuestras vidas, Dios. Solo fue, Señor, tu preciosa sangre derramada en la cruz, Señor, la que nos ha lavado, Señor, la que nos ha limpiado, Señor, de todo, Señor, pecado, Señor. Por medio de tu sacrificio es que hoy, Señor, podemos estar, Señor, ante ti, Señor. Podemos entrar hasta ese lugar santo y adorarte. Podemos experimentar tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y podemos decirte, Señor, que eres santo, lleno de gloria y poder, Señor, el único digno, el único poderoso, maravilloso eres tú, Señor. Solamente tú, mi Dios. Adórale a nuestro Dios. Dile gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tenemos entrada, Señor, hasta ese lugar santo, Dios. Te bendecimos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Dale toda la gloria a nuestro Rey. Cubiertos por tu sangre, cubiertos
lleno de gloria, te coronamos, el único Rey. Oh sí, Señor. Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey. Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Santo eres tú, el único Rey eres tú. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, oh Rey. Gracias, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese precio, Señor, que has pagado por mí, Señor. Hermoso amor nos has dado, Señor. Nadie más, Señor, en este mundo, Señor, puede amarnos como tú, Señor. Porque muchas veces esperamos, Señor, tanto de las personas, Señor. Quizás confiamos demasiado en las personas. Y cuando vemos, Señor, que fallan, Señor, nos desilusionamos, nos sentimos traicionados. Pero con nuestro Dios no es así. En Dios podemos descansar. En Dios podemos depositar toda nuestra confianza, porque nadie nos ama como Él. Porque Él lo es todo en nuestras vidas. Y cuando tú haces a nuestro Señor el todo en tu vida, todo comienza a cambiar, porque tú ya no vas a ser el mismo, porque tú ya no eres igual, porque tus pensamientos comienzan a ser diferentes. Aunque todo tu alrededor siga igual, tú ya no eres el mismo, porque ahora Dios
nuestro Señor. Es tu escudo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio. Él es quien te llena, quien te sostiene. Gracias, mi Dios, solo tú eres digno. Gracias, dile, Señor, ¿por qué no le das gracias y levantas tus manos en señal de rendición, de agradecimiento? Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey,
Digno eres, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Señor. Mira lo que el Señor tiene para nosotros. Mira, escucha la palabra que el Señor tiene para nosotros. Mateo 18. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes, como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles en el cielo. Ponga sus manos sobre su corazón y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es importante para mí. Tu palabra me bendice. Yo creo que lo que mi vida necesita es tu palabra. ¿Puede usted decirle eso a Dios? ¿Usted cree eso, hermano? Dice la palabra de Dios que para entrar en el reino de Dios debemos cambiar nuestra manera de vivir, ser como un niño. Que las personas más importantes son humildes como un niño. Dice la palabra que debemos ser como niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pero también la Biblia nos dice que las cosas que nos hacen caer las arranquemos de nosotros y las aventemos lejos. Y dice: si fuera tu pie, si fuera tu ojo, arráncatelo, sácatelo. Porque es mejor entrar sin un pie, sin un ojo a la gloria, que completo ser echado al infierno. Entonces, la palabra aquí es que luchamos con muchas cosas y que puede ser tan difícil quitar algo que nos estorba, tan difícil como si nos fuéramos a sacar un ojo, que pareciera imposible de hacer. Pero entonces el principio es: humíllate, hazte como un niño, reconoce que necesitas a Dios. Y de esa manera puedes alejar lo que te afecta. Y luchar con ello no será fácil, pues es como sacarte un ojo, es como arrancarte un pie. Así con tus manos
sobre tu corazón o levántalas, hermano. La cuestión es humíllate delante de Dios con todo tu ser, también con tu cuerpo, y dile: Señor, yo necesito ser como un niño porque soy muy malicioso. Quiero tener un pensamiento maduro, santo. No quiero ser piedra de tropiezo, que también es lo que nos estás diciendo en la Escritura. Es imposible que no sucedan cosas en este mundo que hagan que la gente se aleje de Dios, pero dice la Escritura: ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Padre, perdóname, porque sin duda alguna yo he sido piedra de tropiezo. Le he estorbado a otras personas, Señor. He dado mal ejemplo y mal testimonio. Con vergüenza lo reconozco, Señor. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Póngase a cuentas con Dios, hermano. Que su necesidad de estar bien con Dios sea mejor que cualquier otra cosa. Ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, ayúdame a ser como un niño, sencillo, humilde, que recibe la palabra, que la cree, que hace caso a su padre, que sé que solo no puedo, que necesito tu ayuda para ser grande en el reino. Ayúdame a ser pequeño aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Pídele al Señor, hermano, y ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con el Señor. Gracias, Dios. Bendito Dios. Y Padre, queremos pedir y ponemos en tus manos, Dios, la vida de Eduardo Loza Chacón, Señor. Te pedimos por mi amigo Lalo, Señor. Te pido que tú lo bendigas a él, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú sabes, Señor, la necesidad que él tiene ahí en su corazón. Tú sabes, Señor, las cosas que él te necesita, Señor. Ayúdalo, Señor, a que tenga una vida diferente, tocada a ti. Lo ponemos hoy delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos: haz el milagro en la vida de Lalo, Señor. Fortalécelo en su interior, Señor. Ayúdalo a vencer toda tentación, toda debilidad, en el nombre de Jesucristo. Restaura su vida, restaura su matrimonio, Señor. Bendice su familia. Ayúdalo, Señor. Tú sabes de qué cosas él tiene necesidad. Nosotros hoy solamente lo ponemos en oración delante de ti. Dale fuerza, Señor. Restaura su dominio propio. Ilumina su mente para que él te conozca y se entregue a ti. Que le resplandezca tu luz, Señor. Bendice a Lalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Lo pongo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y así, con tus manos sobre tu corazón, dile: Señor, en este momento, Padre Santo, después de haber pasado un bonito tiempo adorándote, Señor, descansando, entrego mis necesidades, porque sé que me escuchas, Dios. Necesito sabiduría, Dios, porque tengo decisiones que necesito sabiduría. Me he equivocado tantas veces, Señor, que no quiero equivocarme más. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. ¿De qué cosa tienes necesidad? ¿De qué cosa tienes necesidad? ¿Cuál es tu necesidad, hermano? Preséntala en oración. Abre tu boca y haz una oración a Dios, porque tienes que orar tú mismo. Oramos todos unos por otros, pero usted tiene que orar.
y entregarle sus necesidades al Señor. Y el Señor te escucha. Dice la Escritura, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendito Dios. Pon delante de Dios tu trabajo, tus planes, tu salud. No te olvides de decirle, Señor, ayúdame a vencer mis debilidades. Ayúdame a entender mis errores para corregirlos. Penetra en mi mente, Señor, con tu palabra y derrumba todo muro tumba todo argumento, Señor, que no me deje ver lo que tú me quieres enseñar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Pedimos también, Señor, por esta misión, Señor, que se hace en la ciudad de Tecalitlán, Señor. Que tú bendigas, Señor, esa obra que, Señor, has levantado ahí. Que la gente, Señor, conozca la sana doctrina. Bendice a Edgar, a Sol, Señor, para que ellos sean instrumentos tuyos, Señor. Para que prediquen, Señor. Para que ellos sean alimentados, Señor, bendecidos, fortalecidos por ti. Bendice esa ciudad, Señor, con tu palabra. Que muchos tengan acceso ahí. Que todos, Padre, puedan tener acceso, Señor, para buscar de ti en tu obra, en ese lugar. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Vamos a recibir la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones en la serie Errar al Blanco, que todavía no termina. ¿Sí? El pasaje, para que lo busque, Santiago capítulo 1, verso 12. Después vamos a leer muchos más pasajes. Les recuerdo que entre semana estamos llevando otra serie, llevamos 3 o 4 enseñanzas apenas sobre los mandamientos, estatutos, ¿sí? Y principios cristianos. Una serie muy interesante para que usted también esté viniendo los jueves, ¿sí? Vamos a empezar a hablar acerca de los mandamientos de Jesús. Bueno, pero ahora en la serie de hoy, la tentación. Santiago capítulo 1, verso 12, dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, gracias te doy, Señor, por tu santa palabra. Señor, como siempre requiero tu bendición, tu gracia, tu favor para poder predicar, Señor. Necesitamos todos, Señor, una mente, Señor, abierta a tu palabra, un entendimiento, un discernimiento, Señor, un apetito por tu palabra. Pon todo eso en nosotros para recibir y salir bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas veces ha escuchado usted hablar acerca de la tentación? ¿Cuántas veces seguramente nosotros vamos a seguir escuchando enseñanzas acerca de la tentación? Tristemente podemos decir es un tema que siempre va a estar vigente en la vida de un cristiano, la tentación. Fíjese nada más en esta reflexión, ¿sí? Cada personaje bíblico, cada nombre que encontramos ahí en la Biblia, piense usted en al azar, el que venga hacia su mente, pasó por tentación. Inclusive, fíjese, los ángeles, dice la Escritura, que también lidiaron con el problema de la tentación. ¿Se acuerda que dice la Biblia que muchos de ellos sucumbieron a la tentación, le creyeron a Luzbel? ¿Y a cuántos engañó? La tercera parte. Fueron echados sobre la faz de la tierra, porque Satanás tuvo el pecado de rebeldía
se enseñoreó, quiso ser igual a Dios. Y fue arrojado, pero no él solo. Entonces fíjese lo importante que es el tema de la tentación. Es un tema vigente, un tema que nunca va a dejar de ser actual. Porque todos nosotros pasamos por tentación, todos seremos tentados, todos necesitamos saber más sobre las tentaciones. Tenemos que entender que por la gracia de Dios, su favor, nosotros podemos vencer la tentación, pero la Biblia nos dice puntualmente qué debemos hacer en esos momentos. Pero comencemos definiendo lo que es la tentación, porque es importante. Mire, si usted se fijó en Santiago 1:12, y por eso escogí este pasaje, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón, aquí entendemos que incluye el género humano, ¿verdad? No nada más los hombres, varón. ¿Se acuerda que a la mujer se le dijo que era varona? ¿Por qué? Porque del varón fue tomado. Entonces, para los varones y las varonas, ¿sí? Es la palabra, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí dice, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice uno, ay, aquí ya le cambió de tentación a prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es importante definir entonces lo que es tentación. Esta palabra que nosotros leemos aquí, soporta la tentación, se tradujo del original griego peirazo, para tentación. Significa estimulación o petición para pecar, una estimulación a errar al blanco, a fallar en tu propósito de agradar a Dios. Esta palabra griega, tentación, la palabra griega que traduce para tentación, significa una incitación al mal, como le digo, ¿sí? O ser probado también en términos generales. Y entonces aquí se incluyen varios tipos de prueba. Esta palabra peirazo se entiende en el sentido más amplio, como Santiago lo está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la tentación al mismo tiempo es una prueba, ¿sí? Y por eso decimos que debemos entenderla en este sentido amplio. ¿Por qué? Porque mientras Dios permite la tentación, pero aclarando, Él no es el tentador, lo vamos a ver más adelante, pero Él permite la tentación, es con el propósito de fortalecernos en nuestra fe, de formar un carácter espiritual en nosotros. Entonces, al mismo tiempo, ¿sí?, que por ese lado las pruebas nos benefician, pues Satanás utiliza la tentación para incitarnos al mal. El enemigo nos tienta, pero al mismo tiempo Dios nos prueba. ¿Cómo reaccionamos en lo que el diablo está incitándonos a hacer el mal? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tentación, es el impulso a hacer algo, pero especialmente malo. Es algo que trae consecuencias, ¿sí? La tentación es algo que no es legal hacer delante de Dios en términos de pecado, no es permitido. Va en contra de lo que Dios quiere, ¿sí? A las cosas que son legales, a las cosas que son permitidas por Dios, no le llamamos tentación. Pero fíjate qué interesante, las tentaciones, a pesar de que traen consecuencias terribles en las personas, curiosamente no lucen aterradoras como la consecuencia que te pueden traer. Una infidelidad no luce tan fea, tan terrible como un divorcio, por ejemplo, y todo lo que acarrea un divorcio. Ya sabemos, algún amigo, a veces alguien aquí mismo que pudo pasar por un divorcio, con todo lo que esto ocasionó, acarreó,
los debates mentales, las amarguras, los pleitos, tantas cosas, ¿verdad? Que trae la consecuencia de una infidelidad, de un adulterio. Pero en el momento en que la persona está siendo, en ese ejemplo, está siendo tentada al adulterio, a ser infiel, pues no se miden las consecuencias, ¿verdad? No se miden. Se perdió esa capacidad. A veces se le dice a la gente, ¿cómo no pensaste en eso cuando andabas haciendo tus cosas? Pues no se pensaba en eso. Entonces la tentación, al contrario de ser aterradora, la tentación es atrayente, seductora, en apariencia buena, apetecible, antojable. Y por eso es que muchas personas caen, ¿sí? El ejemplo, recordemos lo que dice el Génesis en el Edén. Eva fue tentada a comer del fruto prohibido, pero dice la Escritura que ese fruto era agradable a la vista, era apetecible, atrayente para alcanzar sabiduría. Entonces, es que voy a conocer, y tenía buen aspecto. Sí. Qué difícilmente sería que el enemigo nos quisiera hacer caer en una tentación, en algo que es desagradable, aterrador. Pero avanzando en el tema, tenemos que contestarnos, hacernos unas preguntas y contestárnoslas para que quede claro este tema de la tentación. La primera pregunta que se me ocurre hacer: ¿puede Satanás obligarnos a pecar? ¿Usted qué piensa? ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? La respuesta puntual es no, no puede. Satanás puede tentarnos, y tan puede que lo hace, ¿sí?, para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. El Señor dice que ahí pone la puerta de salida, de escape, juntamente con la tentación. No quiere decir que Él pone la tentación, pero cuando viene la tentación, el enemigo usa nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, el Señor pone la salida. Entonces no es pecado, ¿sí? No puede obligarnos a pecar, perdón. Y entonces nos lleva a otra pregunta: ¿es pecado ser tentado? La respuesta puntual es no, no lo es. El Señor Jesús fue tentado, ¿se acuerda? Y sabemos que no pecó. Dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se ofreció como un cordero sin mancha, sin contaminación. Solo Él podía hacerlo. Pero también sabemos de su tentación en el desierto. En todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Entonces deducimos que nosotros, cuando somos tentados, hasta ese momento no es considerado un pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Al enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas, le gusta condenar al creyente, aun cuando no ha pecado. Nos asedia. Pero hay una línea muy delgada en cuando nosotros vienen tentaciones en nuestra mente, a cuando ya estamos cometiendo pecado también ahí en nuestra mente. Hay una línea muy delgada ahí. ¿Cuándo es cuando nosotros cometemos pecado? ¿Cuándo es cuando se puede decir que el pecado entró en tu vida? Cuando nosotros le decimos sí a la tentación, cuando cedemos pues a la tentación. La Biblia nos dice que hay algunos pecados que son externos, de fuera, que los demás todos los ven, y hay otros pecados que nada más son internos, que los demás no pueden ver, pero Dios sí los ve. Por ejemplo, cuando hablamos de pecados externos, de fuera, nos referimos a pecados tales como maldecir, hablar malas palabras, mentir,
robar, inmoralidad, homicidios, ebriedad. Entonces, pues son cosas que son de fuera, que los demás se dan cuenta, ¿sí? Ningún cristiano debería de ser culpable de esos pecados, de los de fuera, porque el Señor ya nos rescató. Antes, pues ahí en eso andábamos, pero el Señor nos rescató de la mala manera de vivir, de la antigua manera de vivir, nos rescató, y ahora como nuevas criaturas ya no debe de haber robos, homicidios. Eso es a lo mejor muy, muy evidente, muy escandaloso, pero igual de feo es maldecir, mentir, ¿sí? En nuestra nueva vida en Cristo vamos avanzando en eso. ¿Se acuerda cuando usted decía muchas groserías y muchas malas palabras? El doble sentido. Dicen que el mexicano es muy, muy bueno para eso, como si fuera algo de sentirnos orgullosos. Bueno, pero hay un proceso, ¿verdad? Nos costó trabajo. Empezamos a tener conciencia, empezamos a ser redarguidos por el Espíritu Santo, y empezó a haber un propósito en nuestro corazón. Yo ya no quiero decir malas palabras, pero se te salían de vez en cuando, ¿verdad? Te causaban vergüenza o te causan, puede ser el caso de alguien que está en ese proceso, pero estás con esa convicción de dejarlas. Y es buena noticia que, ay, se me salió esto, ¿verdad? Es la inercia, no lo justifico, pero de estar ahí, hable y hable, diciendo algo, dije algo que me alcancé a dar cuenta y me dio vergüenza. ¿Cuántas cosas habré dicho que no me di cuenta? Malas, por supuesto. Pero empezamos en ese proceso nosotros, hasta llegar al punto en que las erradicamos nosotros, las malas palabras. Ya esos pecados externos ya no deben de estar en nosotros. Con la ayuda de Dios los vencimos, ¿sí? Si esos pecados todavía existen en la vida de una persona, los de fuera, los que toda la gente ve, pues pudiera ser una evidencia, solo Dios sabe, de que esa persona no ha nacido de nuevo todavía, ¿sí? Pero por pecados internos, los de dentro, podemos decir que hay cristianos, tristemente reconocemos que hay cristianos como gente que no es cristiana, que no es creyente, que son culpables delante de Dios de pecados internos, que delante de los demás a lo mejor se vive bien, eres buen ciudadano, eres buena persona, pero solo Dios sabe lo que tú tienes por dentro. Y cuando hablamos de estos pecados queremos decir tales como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo. Aunque nosotros, por ejemplo, la amargura no la vemos como tal, pero vemos las consecuencias de la amargura. Llegamos al punto a veces de hacer un juicio, de calificar, o la Biblia dice que el árbol, perdón, se conoce por su fruto, ¿verdad? Y no vemos la amargura, pero sí vemos a la persona amargada en ocasiones, ¿verdad? La vemos así. A veces es tan evidente su situación que llegamos a hacer un juicio de esa manera, pero siempre corremos riesgos de equivocarnos al hacer juicios. Por eso decimos que estos pecados, el odio, la codicia, son internos porque no se ven, pero Dios sí los ve. Y son odiosos para Dios, vamos a decirlo así. Tenemos que aprender a vencer todo eso interno. Cada cristiano tiene algún pecado con el cual está batallando, que le asedia. Una adicción, malos pensamientos. Bueno, cada cristiano está siendo asediado con lo que Satanás te asedia. Ese es el pecado con el cual eres más tentado. ¿Por qué? Porque Satanás conoce tu punto más débil.
Y ahí es a donde apunta sus misiles. Ahí es donde él te tienta, ahí avienta la caballería para triunfar. Porque en algo en donde no es una debilidad tuya, no hay tantas probabilidades, digámoslo así. Entonces él se va sobre la debilidad, y para triunfar sobre esa tentación, sobre ese pecado, debemos nosotros aprender lo que nos dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 22, ahí empezamos con los consejos bíblicos de cómo nosotros podemos derrotar la tentación en nuestra vida. Llámese la tentación como se llame lo que usted esté pasando. ¿Sí? Una incitación a hacer al mal, algo atrayente, todo lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Cómo derrotamos? Dice la Escritura, le leo la Nueva Traducción Viviente, dice 2 de Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Entonces, este pasaje es como muy común utilizarlo en tentaciones para los jóvenes, pero no es exclusivo para eso. Cuando dice que huye de esas pasiones juveniles, se está refiriendo a eso que hemos batallado desde nuestra juventud. Dice, sí, continúa diciendo el pasaje, en cambio sigue la vida recta. Acuérdense que estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, un principio que a nosotros nos ayuda, no es el único, y vamos a ver 2, 3 consejos más, pero algo interesante es: huye de todo lo que estimula una pasión juvenil. Huye de la concupiscencia, huye de aquellas cosas con las cuales estás batallando. Y ahí es una determinación firme que tú tienes que tener. Tú decides si quieres seguir coqueteando con eso, si quieres seguir permitiendo o si huyes. ¿Sí? ¿Qué significa huir? Dice el diccionario que es alejarse de un lugar o de una situación, pero especialmente con rapidez. Eso quiere decir la palabra huir. Pies en polvorosa, ¿verdad? Córrele, escápate, huye para evitar un peligro o un daño. Huye de las pasiones juveniles. Martín Lutero, hay una máxima que se le atribuye a él, decía: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Y eso es una gran verdad. A veces vienen pensamientos en nosotros, dardos de fuego del enemigo, que a veces decimos no los puedo evitar porque estoy siendo bombardeado con publicidad, con cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí puedes evitar que esos pensamientos hagan nido en tu cabeza. Por ejemplo, a veces tenemos la tentación de la carne, de las cuestiones del sexo, y tú sabes que tienes esa debilidad y sales a la calle y bueno, te sientes provocado por otras personas. El hombre por la mujer y viceversa, ¿verdad? Y mira, ¿cómo sería que tú te enojaras y dijeras: pero ¿por qué se visten así? ¿Qué no saben con lo que yo estoy batallando? ¿Sí? Es como enojarte porque los demás no te ayudan, ¿verdad? Tú dices, bueno, aquí dice, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. O sí podemos evitar que los pajaritos anden, pues ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero andan por ahí. Pero sí podemos evitar que hagan un nido. Y esta es una ilustración que a mí se me hace
impresionante, porque cuando me acuerdo de esta, como es el caso de hoy, pienso en cómo es como los pajaritos hacen los nidos. Como nosotros hacemos nuestra casa poco a poco, ¿verdad? Poco a poco la vas haciendo, poco a poco, poco a poco. Los pajaritos, ¿cuántos viajecitos para una ramita, para aquellas, según la especie, el tipo de nido que hagan, como las golondrinas con lodito y bueno, aquellos que taladran una madera y adentro ahí hacen su nido? Ya ve que antes vendían esos tronquitos, se los ponías al pajarito y ellos solos hacían su nido, ellos le escarbaban ahí, hacían el hueco por dentro. Esto alude a que es todo un proceso. El nido no es de la noche a la mañana. En este caso, para evitar que se haga el nido, es no dar lugar, no darle vuelo al pensamiento, desecharlo en el momento en que el pajarito quiere hacer un nido y viene y pone una ramita en tu cabeza, la quitas. En este caso estaríamos diciendo, cuando Satanás viene y de tus mismos antojos pecaminosos viene y te pone un pensamiento, en ese mismo momento tú lo desechas, evitas que haga un nido. Si lo dejas, si lo toleras, al rato va a andar un nido en tu cabeza. ¿Cómo nos veríamos nosotros con un nido de águila en nuestra cabeza? Ay, dice uno, pues ¿cómo? Y escogí un águila porque pues hace ser un nidote, ¿verdad? Imagínese nada más. Huye, ¿sí? Aléjate rápidamente. Para derrotar la tentación, ¿sí? Necesitamos nosotros tomar decisiones radicales. Depende siempre de nosotros. Le decimos a Dios, no me metas en tentación. Es lo que debemos pedir, es nuestra obligación, nuestra devoción cristiana, pero hay algo que hacer en nosotros, que es huir, ¿sí? Una de las verdades más consoladoras para nosotros los creyentes, para los cristianos, es que Jesús nos puede auxiliar a los que somos tentados, es decir, a todos. Ya vimos que ni los ángeles escaparon, ni el Señor Jesús. Acuérdate de David, de Saúl, quien tú quieras, pasaron por tentación. Pensar que alguien en la Biblia no ha sido tentado es pensar erróneamente. Desde la creación lo vemos, ¿sí? Pero qué maravilloso es entender que Jesús nos auxilia cuando somos tentados. Busca Hebreos 2:18, por favor. El Señor se complace, provee misericordia. Mira, si nosotros cuando hay un destello de misericordia, cuando ayudamos a alguien, cuando hacemos algo bien por otra persona, así sea poquito, nos sentimos bien. Nuestro Dios es nuestro máximo ejemplo. Él se complace en proveer misericordia para nosotros. Dice 2:18, Biblia, lenguaje sencillo, dice: y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Él se compadece, dice este pasaje, de nosotros. Él tiene compasión de nosotros porque Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, y entonces Él nos comprende, se compadece, te entiende. Pero no es solapador, ¿sí? El Señor Jesús fue tentado, dice este pasaje, que Satanás le puso trampas para hacerlo pecar, ¿sí? Entonces cuando el diablo nos pone trampas a nosotros, el Señor Jesús nos puede ayudar. Y esta historia de la tentación de Jesús está en Mateo, en el capítulo 4, para que lo vaya teniendo a la mano. Ahorita lo vamos a buscar, pero antes, Hebreos 4:15.
Nosotros, dice la Escritura que la tentación, cuando nosotros la resistimos, cuando pasamos la prueba, recibimos la corona. La prueba nos ayuda a nosotros a ser fortalecidos. El Señor permite que entremos al fuego para que las impurezas salgan, quitarlas y tener pureza. ¿Sí? El Señor Jesús no necesitaba ser tentado, probado para purificarse. Él soportó la tentación para poderse identificar con nosotros, para demostrar su carácter, ¿sí? Un carácter santo, sin pecado. Dice 4:15 de Hebreos 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A nosotros Dios permite la prueba porque eso nos da madurez. Aun cuando nosotros caemos y nos arrepentimos, el Señor nos disciplina, nos educa, nos forma. Vamos caminando hacia la perfección. Él no la necesitaba, Él era perfecto. Él permitió, Él pasó por la tentación para Él ser el sacerdote que nosotros necesitábamos. En todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Solamente así nos puede ayudar el Señor. Esto es impresionante, hermano. Pero ahora volvamos a Santiago capítulo 1 verso 12, con el cual comenzamos la predicación. Del 12 en adelante. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, ¿qué quiere decir? Tus gustos, tus debilidades, tus pasiones, tus deseos, tu malicia. De ahí mismo se agarra el diablo para de ahí mismo atraerte, seducirte. Dice el 15, entonces la concupiscencia, tus pasiones desordenadas, después que han concebido, da a luz el pecado. Imagina el proceso del embarazo, de la gestación. Dice, la concupiscencia después que ha concebido, después de que fue preñada por el pecado, cuando caíste a tus mismas pasiones, dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No te equivoques, de Dios no viene nada malo. No te equivoques, Dios no cambia. Él de su voluntad, dice el 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La tentación de Jesús fue directa, ¿sí? Una directa intervención del enemigo, por lo tanto fue severa. Un encuentro literal con Satanás. El Señor Jesús soportó niveles de tentación que el ser humano no tendrá por experiencia. ¿Sí? Mateo menciona ahí el 4, en el versículo número 3, a partir de ahí nos cuenta, o se registra en Mateo 3, desde el 3 hasta el 10 se registran 3 tentaciones de Satanás sobre Jesús. Analicemos brevemente estas 3 tentaciones. La primera, Mateo 4:3. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás apela a los deseos de la carne. Cuando yo al principio leía estos pasajes hace mucho tiempo, me venía a la mente y decía, el diablo quiso hacerlo como cuando nosotros queremos hacer que un niño diga algo, ¿verdad? Un niño chiquito, ¿sí? Cuando quiere que se aprende un versículo, ¿verdad? Y luego llegan los hermanos a la casa y luego le decimos, a ver, mijo, diles el versículo. Y el niño no quiere. Y luego los demás, para ayudar a que digan, es que no sabe. No sabe. Como para que el niño demuestre, no, sí sé, y se aviente ahí el versículo, ¿verdad? Ese es en los cristianos, porque los mundanos los hacen que digan otras cosas, ¿verdad? Y yo pensaba, no, vino él, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás apela a los deseos de la carne, pero fíjate, va más allá que esa simpleza de ejemplo. Satanás le dijo, ya que eres hijo de Dios, otras traducciones lo mencionan así, di que estas piedras se conviertan en pan. Más que poner en duda si era hijo de Dios, le está diciendo, tú que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa era una tentación para que Dios, el Señor Jesús, usara sus dones con propósitos, digamos, personales y egoístas. La tentación, fíjate, no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios. Ya que eres hijo de Dios, di esto. La idea del enemigo era provocar a Jesús, ¿sí?, a que considerara que él tiene el poder, a que él tiene el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Entonces el enemigo, fíjate cómo viene y se presenta a nosotros también, y en algunos casos, en algunas personas, el enemigo les dice, bueno, es que tú también tienes derecho a ser feliz. Es que son necesidades que tiene tu cuerpo, también en otras áreas más específicas. Y el problema es que te las niegues, y lo sano es que las atiendas. Y entonces las personas son tentadas, son soportadas, buscan información que se ajuste a su medida, ¿verdad? Y llegan a decir que, bueno, pues no puedes vivir sin tener sexo cuando estás soltero, temas de la masturbación, son necesidades de tu cuerpo, hay salud si lo niegas, ¿verdad? Luego te dice, mira hasta el perrito, hasta el gatito, míralo. Ellos son más listos que nosotros. Sí. Entonces el diablo siempre te persuade, te invita a que te guíes por tus deseos, no por tus convicciones. Ese es el punto. Pero Jesús responde con la escritura y le dice al enemigo en esa ocasión, le dice el versículo de Deuteronomio 8:3, ¿sí? Escrito está. Es como si le dijera, dice la Biblia en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Lo que sale de la boca de Dios es nuestro alimento. Es nuestro sustento, ¿sí? Jesús declara que la vida es más que necesidades físicas, que la satisfacción de esas necesidades físicas no es más importante que la obediencia a Dios. Pero ahí viene el debate, la encrucijada en el cristiano. Mira, 4:5 de Mateo, la segunda tentación. 4:5, ¿sí? Aquí Satanás viene apelando a los orgullos de la vida. Dice 5, entonces el diablo, fíjate, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le llevó, sí, en espíritu, en su mente, en un sueño, literalmente, como sea. Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Se da cuenta que aquí Satanás también dice la Biblia? Lo llevó a la santa ciudad. Aquí ya está metiéndose en las cuestiones de la fe, de la religión. Lo puso sobre el pináculo ¿de dónde? Del templo. Y le dijo, échate abajo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque dice la Biblia, le dice Satanás, porque dice la Biblia en el Salmo 91, verso 11 y 12, ¿sí? Que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le vuelve a repetir Deuteronomio 6:16. Satanás tienta a Jesús, ¿sí?, a forzar al Padre a un evento sobrenatural, retando la identidad de Jesús. Satanás apela al deseo dentro de cada hombre a sentir la aprobación de Dios, a tener esa aprobación demostrada públicamente. Cita la palabra, pero la está sacando de contexto, ¿sí? Pero Jesús conocía la palabra, estaba siendo mal aplicada. Mateo 4:8, la tercera tentación. Dice, Satanás vuelve, ¿verdad? Dice, otra vez le llevó el diablo. Ahora ya claramente dice la palabra, el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todos los reinos del mundo. ¿Quién es el príncipe en este mundo? Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Los otros evangelios dicen, Satanás se fue, lo dejó por un tiempo. Pues sabemos que volvió, ¿verdad? Para crucificar. Aquí vemos en esta tentación que Satanás se mete con los deseos de los ojos. Satanás lleva a Jesús al pináculo, a lo más alto de la montaña, de una montaña muy alta. Le muestra los reinos del mundo, la gloria de cada uno, lo importante de cada uno de estos reinos, ¿sí? Le está invitando a Jesús a tomar un atajo hacia el propósito de Dios. El propósito de Dios era el sacrificio de Jesús para redención de la humanidad. Y una vez llevado eso, se iban a entregar los reinos, las naciones, ¿verdad? Pero aquí Satanás le está diciendo, no se ocupa eso. O sea, ya sabes que ese es el propósito, pero yo te lo puedo dar. Un atajo, ¿sí? Y el Señor le responde nuevamente con las escrituras, ¿verdad? Con Deuteronomio 6:13. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no cede a esa oferta de tomar el control de las naciones por la vía fácil. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Vamos allá, Apocalipsis 2, versículo número 26. Le voy a leer la traducción lenguaje actual o Biblia con lenguaje sencillo. Dice, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. Gobernarán a esos países y los tratarán con dureza. Seguramente usted está leyendo ahí, con vara de hierro. Los harán pedazos como si fueran ollas de barro, como si fueran jarritos de tonalá.
Esos se quebran cuando uno los está acomodando ahí en la repisa, ¿verdad? Sí sabía que, bueno, no sé si decirle, ¿verdad? Que el material, el barro, se lo llevaban de por aquí de la región sur de Jalisco para hacer esas, allá en Tonalá. Y que una de las malas virtudes de ese barro es que hacían los jarros quebradizos. Entonces aquello de que eres como jarrito de Tonalá, te rajas, eres sentido, ¿verdad? Pues nos están echando, nos están tirando acá a los del sur de Jalisco, qué gachos, ¿no? Pero los perdonamos, ¿verdad? No nos vamos a amargar por eso. Sí. Entonces dice la Escritura que el Señor, vemos aquí la profecía en donde el Señor dice, yo tengo los reinos, el Padre me los dio, pero yo se los voy a dar a todos los que permanezcan firmes. Satanás le estaba ofreciendo un atajo. Yo te doy las naciones. ¿Sí? Es importante que nosotros mencionemos eso. Si cuando habíamos escuchado sobre la tentación habíamos caído a estas reflexiones, pues hoy fue el tiempo de que las podamos entender. Esto nos hace entender cuando dice al final, en el versículo número 11 de Mateo 4, al final de la tentación el diablo le dejó, ¿sí? Dice la Escritura que en ese momento los ángeles vinieron y le servían a Jesús. Terminó el ayuno. Comió, se entiende. Después del ayuno él volvió a comer. Los ángeles mismos vinieron a servirle. Llegó la ayuda de Dios, ¿sí? Pero en el tiempo de Dios, en su manera, no antes. El tiempo de espera en Dios siempre va a ser un punto crítico de vencer o de ser vencidos en la tentación. Si nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios, es señal de que estamos cediendo a la tentación. Tienes que aprender a esperar los tiempos de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios para que puedas responder con la palabra. Sí. Tienes que huir de la tentación. Huir no nada más es lo único que nosotros podemos hacer para vencer la tentación. Tiene que ir acompañado, ¿sí?, del conocer la palabra. Tiene que ir acompañado de la oración. ¿Sí? Tenemos nosotros el mismo adversario que tuvo Jesús. Dice Primera de Pedro 5:8, yo se lo leo, ya los tengo aquí a la mano, 5:8 y 9 de Primera de Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos el mismo adversario. El enemigo, Satanás, tiene su mirada clavada en los cristianos. Dice Apocalipsis 12:17. Yo se lo leo. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Ya ves que el diablo tiene su odio, su mirada en contra de los hijos de Dios. No debemos tratar eso con ligereza. Dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. El conflicto es real.
El mundo espiritual es real. Nuestras debilidades son reales. Nuestras concupiscencias son reales. Tenemos el mismo adversario, tenemos las mismas tentaciones. Primera de Juan 2:15 nos habla de eso. Dice 2:15, Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, identifica los deseos de la carne, desde la comida, la ropa, todo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que tener eso en su justa medida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso se va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. Tenemos el mismo enemigo, las mismas tentaciones que Jesús, el mismo enemigo que tuvo Jesús, las mismas tentaciones, pero tenemos también las mismas herramientas, la gracia de Dios para vencer. ¿Sí? El Señor Jesús usó la palabra. ¿Sí? Dice Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un pasaje muy importante que nos ayuda en la lucha contra la tentación. Ya vimos que algo muy importante y básico es huir. Algo muy necesario es estudiar, conocer la palabra de Dios, para que el enemigo no la use distorsionada, la saque de contexto, y para que nosotros sepamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le ofende. Y Mateo 26:40 nos dice algo que nos ayuda también: la oración. Vino luego a sus discípulos, dice 26:40 de Mateo, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad. ¿Sí? Jesús nos auxilia, nuestro Padre nos ayuda, y entonces su ayuda viene a través de ángeles, a través de como sea. El Señor nos bendice para que nosotros salgamos por esa puerta y venzamos la tentación, porque la tentación está ahí. ¿Sí? Nunca debemos tratar de vencer las tentaciones en nuestra propia fuerza. Fallaremos. Con la tentación no se juega, hermano. Necesitamos alejarnos de ahí. No alimentes lo que tú sabes que te está haciendo daño. No lo alimentes. Toma las decisiones que tienes que tomar y confía en Dios. Pídele ayuda a Dios y aléjate. ¿Se acuerdan aquella programas de televisión, aquellas campañas? Cuando alguien te ofrece alguna cosa, di no y aléjate de inmediato. Si tú tienes problemas con lo que sea, pongamos una adicción, y te están invitando los amigos a una carne asada, te están invitando a ver el fútbol, pues di que no, aléjate, tú tienes algo que hacer. De esa manera tú estás haciendo lo que está en tus manos, lo posible, y Dios te va a fortalecer, Dios te va a bendecir. Le estás diciendo a Dios: a mí me interesas tú, Señor, mi carne quiere ir. ¿Cómo dicen? A la gorra no hay quien le corra, ¿o cómo? ¿Sí? Tú dices: no, pues aquí es que ahí es gratis, o ahí me invitan, o tienes que huir. No es fácil. Acuérdate de todo lo dicho. Es agradable. Nunca te va a decir el enemigo lo que te tiene ahí reservado, que es que te quiere destrozar.
La Biblia no dice que Él es león hambriento, la Biblia dice que anda como león, que se parece a un león hambriento buscando a quien comer, buscando comida. Feroz. El león es fuerte. ¿Sí? Entonces aléjate, métete en la Escritura y ponte a orar. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos para no distraernos. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Decir que esta palabra no es para mí, Señor, es mentir. Necesitamos tu palabra. Señor, batallamos a veces todos los días con la tentación. Necesitamos de ti, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos la dependencia que tenemos de ti, Señor. Hoy ponemos nuestras debilidades delante de ti, las reconocemos. Estos son los lados débiles en mí, Señor. Aunque tú los conoces, hoy los confieso, Señor, porque deseo ser fortalecido ahí. ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Por dónde el enemigo está buscando? Acabarte. Por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Pero hoy delante de Dios, hermano, no delante de nadie más, dile: Señor, yo reconozco mis debilidades. Estoy siendo atacado, Señor. Caigo fácilmente en la tentación, Señor. Tengo esta debilidad. ¿Cuál es la debilidad? ¿Un pecado sexual? ¿Un vicio? Cada quien sabe. Ponlo delante de Dios y dile: Señor, ayúdame a no caer en la tentación de los vicios, a no caer en la tentación de las mentiras, no caer en la tentación de pelear, no caer en la tentación, Señor, del morbo, del sexo, de la pornografía, de la masturbación. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, que esta palabra la recuerde. Que recuerde que debo alejarme con rapidez, voltear mi mirada hacia otro lado, no permitir que el enemigo haga nido como un pajarillo en mi cabeza, en mis pensamientos. Que yo pueda, Señor, con tu palabra, aferrado a ella, obedecerte, Señor. Que le dé el lugar que le corresponde a este tema tan importante, Señor. Ayúdame, ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Levanta tus manos a Dios. Dile: Señor, mi vida está en tus manos. Padre, yo quiero salir de la iglesia, Señor, con esa fortaleza interior, Señor, con esa bendición para no caer en la tentación, Señor. La teoría, la enseñanza, la hermosa palabra la tengo, Señor. Voy a salir a la práctica de tu palabra. Voy a salir, Señor, a ejercer lo que hoy me has dicho, lo que yo ya conozco, Señor. Ayúdanos, Padre. A todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En la prueba
Yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. En mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Yo confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Amén. Dios les bendiga, despídase el que tiene a un lado, bendígale, dígale, nos vemos aquí en nuestro servicio el jueves a las 8 y vamos a despedirnos con una alabanza. Que Dios les bendiga.